no tiene recursos, es lógico que se autolimite para seguir creando universidades. Pero por otro lado, las universidades privadas nacen de capitales privados, no es dinero del Estado. Y también estamos prohibiendo la creación de universidades privadas. Muy bien, vamos a prohibirlas pues. ¿Se solucionó el problema? Lo dudo, presidente. ¿Qué pasaría si mañana, vuelvo a tomar como ejemplo la Universidad de Harvard, agarra, se rasca la cabeza y dice, caramba, a mí me gustaría abrir una universidad privada en el Perú, de la talla de Harvard? No, señor, usted no puede abrir porque como hay mala calidad, aquí ya se prohibió la inversión privada en universidades. No es un tema de que hayan más o menos universidades, presidente. El tema aquí, y ahí sí el Estado tiene derecho a actuar sobre las públicas y las privadas por igual, es el control de calidad. Y el control de calidad en las universidades se da a través de procesos de acreditación y de certificación que se están implementando. La obligación del Estado, en todo caso, que da títulos a nombre de la nación para públicos y para privados, es hacer un estricto control de acreditación y de certificación en las universidades. Y eso se da a partir de una serie de criterios. Uno de ellos, por ejemplo, la infraestructura. Obviamente, si mañana el Estado o el capital privado quiere hacer una universidad en la azotea de una casa... Para terminar con ese Iberico. Ya podemos decir, empezamos mal, pues, ¿no? Y la acreditación tiene una serie de medidas. La cantidad, por ejemplo, de docentes a tiempo completo y a tiempo parcial. ¿Cuántos de esos docentes tienen posgrado? ¿Cuántos de esos docentes hacen publicaciones en revistas científicas certificadas? ¿Cuántos laboratorios tiene la universidad? ¿Cómo están sus aulas? ¿Cuántos alumnos egresados de la universidad están trabajando dentro de la profesión y no están haciendo taxi? Hay varios criterios para decir sí o no es una universidad de calidad y para que el Estado te diga sí te doy o no te doy una certificación para que puedas operar. Entonces me parece, presidente, que estamos equivocando el remedio para comenzar. Segundo, yo no sé por qué la restricción a la actividad privada en la educación. Con ese criterio cerremos también, como lo decía el congresista, yo decimos, la creación de colegios, no más colegios, porque también los alumnos de secundaria dan un examen de matemáticas y demuestran que no saben ni sumar ni restar, o dan un examen de lectura y no entienden lo que están leyendo. Cerremos los colegios privados también, no más. Congresista Iberico, el congresista Guaire estoy seguro que le va a dar una interrupción. Congresista Guaire, ¿concede la interrupción? Sí, si usted lo permite, señor Congresista presidente. Iberico, tiene... Mucho la comprensión porque creo que es un problema muy importante. Finalmente expreso mi preocupación por el artículo 2, presidente. La CONAFU no está dando ya certificaciones por este tema del Tribunal Constitucional, ni a públicas ni a privadas. Y en este artículo 2 se está haciendo una excepción para las universidades públicas, para que durante un año les pueda dar su certificación definitiva. Y pregunto, ¿y por qué a las privadas, que existen varias, que ya han completado sus 4 años de prueba y que están a punto de obtener y no tienen quien se las dé, por qué a las privadas no se le da también ese año para que puedan terminar su proceso? Y no estoy hablando solamente de que son inversiones privadas, son alumnos que están estudiando ahí, miles de alumnos que de pronto se ven en el aire. No, vamos a aprobar la superintendencia y si no se aprueba, ¿qué va a pasar con esas universidades? Y seguirán llegando otras privadas que están en su 3er año, en su 2.º año, ¿y qué vamos a hacer con ellas? Con esas inversiones, con esos alumnos, con esos padres de familia. Por eso, presidente, yo creo que hay que corregir mucho esto y yo en ese sentido secundo el retorno a comisiones de este proyecto. Con esta Guaire puedo iniciar. Gracias, señor presidente. Sin embargo, me pide una segunda interrupción, señor presidente, si usted lo permite al congresista Carrillo. Con esta Carrillo. Una siguiente preocupación. La prohibición de creación de nuevas universidades podría estar colisionando con el artículo 2 de nuestra Constitución. Estaríamos prohibiendo el derecho a la generación de una institución educativa, es decir, consagrada, ¿no es cierto?, en los derechos de las personas, que podrían muy bien constituir una asociación y pretender crear una institución educativa para sus hijos
porque quieren que sus hijos estudien en esa universidad. ¿Cómo hacemos para que no colisione este proyecto de ley con ese derecho que tiene cualquier peruano de crear o de llevar a sus hijos a una universidad que crea conveniente? Creo que tenemos que revisar por entero. Por eso proponíamos, presidente, que esto regrese todavía a comisión. Nos parece que no se ha agotado el debate sobre este tema. Muchas gracias, congresista Guaire. Puede iniciar con esa Guaire. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, creo que estamos discutiendo, señor presidente, dos artículos importantes. El primero se trata de la moratoria de 3 años. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en este primer artículo. Sin embargo, en el segundo artículo, para autorizar un año más a CONAFO para que pueda normalmente desempeñarse dentro de sus funciones, creo que ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque hay una parte donde dice solo a las universidades públicas que cuentan con el proyecto de desarrollo institucional con el PDI aprobado. Debemos autorizar un año solamente para las universidades públicas que cuenten con proyecto de desarrollo institucional PDI aprobado. Y más aún dice en la fase de implementación a la fecha de la entrada vigencia de la presente ley. Es decir, automáticamente estaríamos cortando a lo que se refiere no solamente... Señores parlamentarios, estaríamos perdón, hablando, señor presidente, solamente congresista Guaire, un minuto. Entiendo que lo están interrumpiendo con una sesión improvisada a su izquierda. Señores parlamentarios, les pido por favor, tenemos un orador en ese momento. Puede reiniciar congreso Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Justamente, estamos hablando en todo caso solamente de 4 universidades que están en un proceso de implementación. ¿Y qué pasa en todo caso con las otras universidades que se encuentran en trámite de su PDI, que son 4, más de su solicitud para admisibilidad, que son 2, y algunos que no han como 5 que no han presentado el PDI? ¿Qué pasa? ¿Se va a truncar? De acuerdo a lo que manifiesta el presidente de la comisión, dice no va a continuar, pero sin embargo en este artículo está hablando bien claro que para todas las universidades públicas que cuentan con el proyecto de desarrollo institucional y el PDI aprobado. ¿Y cuántos son aprobados? 4. En todo caso estamos hablando solamente de esos 4, señor presidente. Por lo mismo, yo pido al presidente de la comisión, en todo caso, que vuelva nuevamente a la Comisión de Educación, si no se considera de que se debe dejar libre que en ese año que le estamos autorizando, que siga con todos los trámites que le corresponde. Es decir, que siga con la implementación, que siga en trámite con la evaluación del PDI, que siga con la solicitud para la admisibilidad, y algunos que no han presentado, que reciba también al PDI de algunos que no han todavía recibido el PDI correspondiente. Porque de lo contrario, señor presidente, vamos a tener problemas con las universidades fundamentalmente que ya están en un proceso como el caso de Juan Santos Atahualpa, señor presidente, que esta universidad, incluso para poder hacer que sea autónoma, nosotros los congresistas por Junín hemos hecho todo lo posible para que no haya conflictos sociales, ¿no?, entre los alumnos de las universidades del centro y de la Universidad Daniel Alcide Carrión. Termine, congresista. Sin embargo, señor presidente, ahora estaría una vez más paralizada, pese de que principalmente esta universidad, señor presidente, está creándose para aquellos alumnos que están de verdad en el Perú profundo, en la selva central, para todos los nativos, y ellos quedarían pues esperando nuevamente unos 5 años más, y si es así, en lo más rápido, no pudiendo estudiar en una universidad. Señor presidente, por eso invoco que aquí el presidente de la comisión que deje normalmente libre que durante ese año pueda continuar con los trámites correspondientes
de todo lo que se encuentra presentadas y creadas por ley a estas universidades. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Adelante, congresista, su calidad de presidente de la comisión. Señor presidente, no, yo quería aclarar nuevamente, porque parece que no se ha entendido. Porque si hacemos esas modificaciones que se están pretendiendo, con todo derecho, ¿no? Es que volvemos a lo mismo y quedamos con 200 universidades más. Hemos ido a universidades que se han creado y que están siguiendo su trámite, sin embargo tienen solamente un terreno. No tienen ni un profesor, ni siquiera han creado una comisión para poder organizar su PDI. No tienen ninguna capacidad técnica, no tienen ingenieros, no tienen nada. Algunas evidentemente son excepciones. Entonces esto se trata y se muestra a la población, se quiere mostrar a la población una universidad que no va a ser nunca ni siquiera de mediocre para abajo. Y ese es el tema de la gran desgracia de la universidad peruana. El tema acá, y quiero repetir solamente, que este último párrafo con la sugerencia que ha dado el congresista Bengolea deja en libertad para que las universidades que tienen su PDI aprobado, pero no se puede pretender que la universidad tenga más que su PDI aprobado. El PDI aprobado es un papel. Entonces, todas las universidades que tienen ese papel listo, ni siquiera verificado por el CONAFU, ni siquiera implementado en su parte mínima, primera etapa, pues se puede dar autorización para que comiencen a convocar a estudiantes que van a ser engañados. De eso se trata esto y en ese tiempo, en esa moratoria, sacar una nueva ley que sea más exigente. Por otro lado, se ha hablado de crear una entidad que evalúe, que lo ha mencionado el congresista León. Existe el CINEACE y también quiero aclarar, para modo de aclaración al Pleno, que el CINEACE tiene la facultad de evaluar y acreditar a las universidades. Pero ¿cuál es su limitación? Que es voluntaria. La universidad que quiere evaluarse pide al CINEACE que la evalúe. ¿Cuántas universidades públicas se han sujetado al CINEACE? Una en toda la historia del CINEACE. Y el CINEACE no ha acreditado a ninguna. ¿Por qué? Porque el artículo 18 de la Constitución Política del Estado menciona que la universidad es autónoma, normativa, de gobierno, administrativa, académica y económica. Y por lo tanto no deje entrar al CINEACE. Entonces ese tiempo de moratoria es para generar una nueva ley universitaria, un nuevo sistema de supervisión que esperamos hacerlo en el menor tiempo posible. Y todos esos proyectos seguirán su proceso. A ninguna se le está restando su proceso de acreditación. Lo único que estamos haciendo es dar autorización provisional a esas universidades que ya habían casi concluido y que no pudieron terminar con la ley anterior en julio del 2012 y que pueden crear realmente problemas. Eso es todo, señor presidente. Congresista Salazar, antes de darle la palabra, se va a dar lectura a un pedido navideño. Navidad del Niño en el Congreso de la República. Se informa a la representación nacional que el Comité de Damas del Congreso de la República viene organizando la Navidad del Niño peruano. Esta actividad se está programando para el día 13 de diciembre a las 12 p.m., donde cada uno de los señores congresistas hará entrega de regalos a 350 niños que acudirán ese día al Congreso de la República. Por tal motivo, personal del Comité de Damas del Congreso de la República pasará por sus respectivos escaños o despachos congresales con la finalidad de que consignen la cantidad voluntaria que será descontada de sus haberes, dinero que servirá para la compra de los regalos para dicho evento. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Es importante, la mesa directiva seguramente va a asumir esos requerimientos para los juguetes de los niños. Todos los congresistas aprobamos, creo que la mesa directiva lo realice. Presidente, me está pidiendo el señor congresista y también el señor congresista Elan Melgar, por favor. ¿Con qué congresista comenzamos?
Adelante. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Y yo quisiera acá que reflexionemos en el sentido de que hay universidades, hay 4 universidades que ya tienen PDI aprobado y en proceso están en la fase de implementación. No podemos, esta universidad ya tienen tiempo y hay muchos jóvenes que están a la espera de que a la brevedad posible se haga el examen de admisión. Pero yo considero de que en ningún momento se está alterando prácticamente las universidades que están por ley creadas, no se va a dar marcha atrás, muy por el contrario va a seguir su proceso. Y como lo ha dicho el congresista Daniel Mora, van a seguir su proceso porque aquí van a seguir vía CINEAS y vía CONEAO para que continúen con su evaluación y acreditación. Las universidades que están creadas, para nada yo considero de que van a parar su proceso de evaluación y acreditación. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Tiene la palabra el congresista Melgar. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Así es, presidente. Todos tenemos que preocuparnos por la educación, por la calidad de la universidad, pero tampoco podemos abandonar a esa juventud que ya está ilusionada, que tuvo su universidad ya creada. En la región Lima Provincias tenemos la Universidad de Barranca, que viene postergándose el examen de admisión año tras año, y tenemos la Universidad de Cañete. Entonces, esperemos pues, señores congresistas, no discriminar a esta juventud pujante que tiene todo el deseo de capacitarse para tener un nivel de vida mejor. Gracias, presidente. Gracias, congresista Melgar. Puede iniciar, congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. La educación es el pilar fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país. Y es ahí si nosotros queremos tener un desarrollo sostenido, necesariamente, señor presidente, tenemos que apostar por la educación. Y uno de estos pilares, indudablemente, aparte de lo que significa la educación primaria y la educación secundaria, es la universidad. Y la universidad representa un gran reto hoy en día. Si bien es cierto, han proliferado mucho las universidades en los últimos años, tanto en mayor cantidad públicas que privadas que las públicas, pero también es verdad, presidente, que hay un esfuerzo del empresariado por este tema. Yo considero, presidente, que esta es una ley importante que el Congreso podría estar dando. Si se aprueba, considero que es importante porque hay que hacer un corte en este tema. Nuestras universidades tienen que darle prioridad, señor presidente, a lo que significa la investigación y el desarrollo. Estamos viendo que hay inversión, pero hay inversión por más muros de cemento, más aulas, más estructura, más infraestructura. Pero lo que nos está faltando es la investigación y el desarrollo, y es ahí donde nosotros tenemos que orientar a la universidad peruana si es que queremos tener nosotros profesionales competentes que no solamente puedan alternar aquí en nuestro país, sino también hacia afuera. Y ese tiene que ser el tema. Porque existe, por ejemplo, que las universidades, el impuesto general a la renta, lo recogen, es decir, no pagan el impuesto general a la renta, para que esto a su vez se proyecte en temas de infraestructura. Pero debemos nosotros, presidente, indudablemente, también pensar en la investigación y el desarrollo. Está bien que se crezca en número de aulas, que esto represente personas que puedan llegar, pero también es verdad, presidente, que tenemos que preocuparnos por la investigación y el desarrollo si es que verdaderamente nosotros queremos tener una vigencia importante como profesionales competentes que requerimos y necesitamos. Tenemos tantas universidades, presidente, y muchas veces la calidad de los profesores que hay en las universidades no son de todo muy buenos. Y que eso representa indudablemente una educación que es mediocre. Y lo que necesitamos nosotros no es tener profesores mediocres, necesitamos nosotros tener profesores de primera línea, gente con liderazgo, que conozca verdaderamente y que esto represente para que los... Un minuto para que pueda
terminar el señor congresista. Gracias, presidente. Para que los futuros profesionales, presidente, puedan tener una opción diferente, para que ellos sepan verdaderamente cómo poder alcanzar situaciones expectantes y que lleven a nuestro país al lugar que todos y cada uno deseamos. En ese orden de ideas, presidente, ¿qué hacemos nosotros teniendo tantas universidades que muchas veces los jóvenes salen con tanta emoción porque ellos concluyen un periodo importante y que ellos son profesionales, salen como profesionales, pero que lamentablemente no tienen dónde ir a trabajar? Y esa es una realidad. Pero sin embargo, tenemos nosotros hoy en día mano de obra que está faltando en el país, presidente. Necesitamos mano de obra. Existen muchas empresas internacionales que están trabajando en el Perú y que tienen que estar trayendo técnicos para que puedan manejar, por ejemplo, camiones. La congresista Marta Chávez tiene la palabra y le puede dar una interrupción para que te pueda concluir. Congresista Chávez. Presidente, sí me pide una interrupción el congresista Octavio Salazar y el congresista Bengolea, con gusto, Salazar. presidente. Gracias, la congresista Marta Chávez. Señor presidente, entonces la inversión es importante, pero hay que invertir, el Estado tiene que invertir en mano de obra. Ahí está el problema, ahí está la solución. No necesitamos más universidades, tenemos abogados por doquier y otras profesiones igual, pero no tenemos nosotros mano de obra. Necesitamos nosotros manos técnicos, necesitamos más cenatis, necesitamos invertir en cenatis por todos lugares. ¿Qué hacemos en una región eminentemente agrícola colocando una universidad? Pero si podemos poner nosotros un instituto agropecuario, eso es lo que hay que invertir, presidente, y estamos verdaderamente con el bulbo raquídeo, que es el que nos da la dirección y el equilibrio, lo tenemos por otro lado, menos por donde lo teníamos que tener, presidente. Por ahí está el tema y ese es el gran reto que tenemos en los próximos años. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Congresista Bengolea tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. En el ánimo de seguir aportando, porque en realidad aquí la discusión, que es la discusión de fondo y que algún día tenemos que tener, no es cómo vamos a revolucionar la educación peruana, que en eso estamos. Esto es precisamente en esa línea, establecer esta moratoria para tratar de comenzar el reordenamiento. Y en atención a seguir aportando al proyecto que nos han presentado, ya está la propuesta hecha por el congresista Bedoya de que no sean 3 años, sino algo más. La razón ya se ha expuesto. Agradezco que se haya aceptado anticipadamente la que yo hice, de manera tal que no se fije fecha y por tanto todas las que están en proceso puedan entrar dentro de la excepción de 1 año y solamente 1 año, pero además, atendiendo a lo que han pedido el congresista Simón y el congresista Iberico, no habría por qué hacer diferencia en esa excepción con las universidades públicas y privadas, de manera que creo que es tan simple como eliminar la palabra solo y la palabra públicas, que están en la penúltima línea de ese artículo 2, de manera tal que se lee que se autoriza a las universidades que cuentan con el proyecto de desarrollo institucional, a todas, sin distingo de públicas ni privadas. Es un aporte más que quisiera hacer, aparte de la fecha que ya ha sido aceptada por el presidente de la comisión. Gracias, presidente. Puede iniciar con esta Chávez. Gracias, presidente. Decididamente el poner una moratoria, como bien se menciona acá en el propio proyecto respecto al referirse a la opinión que ha dado el Indecopi, hacer una moratoria respecto de universidades privadas o institutos educativos privados implica de alguna manera un desafío a una política de respeto a la iniciativa en la creación de este tipo de instituciones, sea por la vía de la forma empresarial o de asociativa. Sin embargo, es cierto también que existe una problemática que hay que atender. Y desde ese punto de vista, esta moratoria que se propone y que, como bien se ha aclarado, proviene del propio presidente de la República, que observó una norma de creación de una universidad nacional hasta que no se
dicte una nueva ley universitaria. En la página 33 de este mismo dictamen se señala cuál es la finalidad de la moratoria. En el primer párrafo dice, la finalidad de la moratoria para la creación de nuevas universidades es permitir que se replantee la política de la educación superior universitaria y se exprese en una nueva legislación de la educación universitaria en el marco de un sistema de educación superior que establezca requisitos, etcétera, etcétera. Yo advierto, señor presidente, dos temas. Primero, que le falta al texto dispositivo de la norma el objeto que se busca conseguir, porque tal como está planteado con el artículo 1 y 2, es una moratoria pura y simple. ¿Y qué va a pasar en el entretiempo? ¿Para qué se hace la moratoria? Yo creo que habría que incorporar un artículo 3 que recoja esto que está señalado en la exposición, en la sustentación del propio dictamen. Es decir, en el entretiempo, durante esa moratoria, lo que se debe tratar es de arribar a una nueva legislación en materia del funcionamiento y la calidad y todos los estándares en relación a las universidades. Y el segundo tema al que quería referirme es el hecho que en el artículo 2 no se está previendo a las universidades privadas. Y en la actualidad, y tal como aparece en la página 18, en el cuadro 4 del propio dictamen, existen un sinnúmero de universidades privadas ya al momento que cuentan con autorización provisional de funcionamiento emitida por CONAFU, que tienen además su proyecto de desarrollo institucional en ejecución, en implementación, en evaluación. Es más, tienen alumnos. La información que tengo es que todas esas universidades que ya están funcionando provisionalmente tienen más de 150.000 alumnos. Entonces, no se trata de nuevas universidades que van a entrar recién, sino hay universidades privadas que tienen su proyecto de desarrollo institucional ya en implementación. Y aquí lo que se estaría es haciendo, solamente permitiendo que por el plazo de un año el CONAFU evalúe y autorice, bueno, en este caso se trata de evaluar, ¿no?, a las universidades públicas que cuentan con el proyecto de desarrollo institucional, dejándose en el aire a estas universidades privadas, donde existe la... Puede terminar con esa, Chávez. Donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Y es más, el artículo 17 de la Constitución señala que el Estado debe garantizar la pluralidad de la educación. Y al punto que inclusive al lado de las universidades públicas prevé la posibilidad de incentivar la existencia de universidades privadas a las cuales se prevé una subvención que tampoco se ha cumplido con desarrollar legislativamente esta parte de la Constitución, dicho sea de paso, señor presidente. Entonces, yo sí creo que aquí falta el prever a las universidades privadas. Y por último, si me lo permiten, en lo que atañe a ese corte de que este año se cuente a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, es porque creo que debe haber un corte. Ojo, acá se está mencionando la autorización por el plazo de un año de manera excepcional para la autorización, para evaluar y autorizar a las universidades públicas que cuentan, o sea, hoy, el día de que entre en vigencia la norma, una vez que se publique, ese momento tiene que ser la fecha de corte, porque si no, no tendría sentido. Termine. Presidente, por su paciencia. No tendría sentido, presidente, que no hagamos un corte y sigamos dejando que sigan ingresando. No, todos los que a la fecha de vigencia de la norma están en tal situación, esos son los que deben continuar siendo evaluados en ese plazo excepcional de un año. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Tiene la palabra la congresista Luciana León, a quien el congresista Portugal le pide una interrupción. Ya. Muchas gracias, presidente. Congresista Portugal le pidió una interrupción. Y el congresista... Si usted lo considera, presidente. ¿A quién precise, por favor? Congresista Condori. Congresista Condori. Congresista Condori. Sí. Creo que sería Uruguay y Portugal. Ok, con esta Uruguay. Sí, señor presidente, lo que debe quedar en claro de que no estamos en desacuerdo con la mejora en la calidad.
Justamente esa moratoria es para darnos un tiempo para mejorar las cosas. El asunto está en el siguiente, de que a nivel nacional lo que está fallando en realidad es el marco normativo y las universidades son conscientes de esto. Se requiere un nuevo sistema de acreditación de universidades, de evaluación, de autoevaluación, de certificación. No olvidemos que la ley universitaria data de hace 30 años. Los tiempos han cambiado. Ya requerimos un marco normativo nuevo. En ese esquema entra esto de la moratoria. El asunto está, el segundo punto, las universidades ya creadas, que todavía no han visto la luz del sol. También tenemos que cuestionarlo porque no hemos evaluado todavía su funcionamiento. Recién van a entrar. Es otra situación. Gracias, congresista León. Congresista Portugal. Gracias a la congresista León. Señor presidente, no es culpa de quienes tienen una ley de creación de universidad. El CONAFU ha cumplido sus funciones el 28 de julio de este año, pero al cumplir sus funciones ha dejado en sala de espera a varias que ya tenían prácticamente todos los requisitos para funcionar y lógicamente obtener su autorización y ponerse a trabajar con los exámenes de admisión, porque tienen infraestructura, organización, medios económicos y sobre todo tienen docentes. Señor presidente, en vista que no es culpa de estos que ya tienen el PDI y es culpa precisamente de que el CONAFU no les ha entregado su autorización correspondiente, creo que de ninguna manera podemos perjudicar a estas universidades como son la de Juliaca, la de Chota, la de Barranca y Cañete. Además, presidente, yo creo que el presidente de la Comisión de Educación, el colega Daniel Mora, ha recogido las inquietudes de todos los congresistas que han hecho uso de la palabra. Hay un pueblo, el Perú, que tiene muchas necesidades. En esta ocasión atendamos a los que ya tienen los requisitos. Está en interrupción, congresista Portugal. Puede iniciar, congresista León. Gracias, presidente. Es importante, oportuno y necesario aprobar en el más breve plazo una medida que prohíba la creación de más universidades en este país, señor presidente. Esto no solo permitirá consolidar la institucionalización de las universidades ya existentes, sino impulsar desde el Congreso acciones y medidas concretas para la mejora de la calidad de nuestra educación superior universitaria, que es, como ya ha dicho el presidente Mora, a través de una nueva ley universitaria, y por otro lado también que el Ejecutivo haga su trabajo en lo que es la acreditación, certificación de cada una de estas entidades. Ahora, señor presidente, recordemos que el Congreso en julio del 2011 dio una ley como una medida provisional para que las funciones del CONAFU de evaluación de proyectos y solicitudes de autorización de funcionamiento de las nuevas universidades públicas, así como la evaluación de los proyectos de funcionamiento de las nuevas universidades privadas, sean admitidas hasta 28 de junio de 2010. Hoy, ante el término de dicho plazo, cerca de 15 universidades públicas y 28 privadas están pendientes de obtener esta autorización provisional y más de 48 universidades entre públicas y privadas para obtener la autorización definitiva. Entre las universidades que se encuentran en esta problemática están la de Barranca, Ciro Alegría de la Libertad, la Tecnológica de San Juan del Lurigancho, la Autónoma Municipal de Los Olivos, la de Cañete, la de la Frontera Sullana, entre otras. Entonces, señor presidente, hoy abordamos como Comisión de Educación dos temas con suma urgencia. Primero, establecer un plazo razonable para la moratoria de la creación de universidades. Segundo, prorrogar las facultades de la CONAFU, que lo dimos por única vez por un año, pero esto se tiene que regular para que tengan posibilidad de seguir haciéndola, sobre todo aquellas que ya se encuentran pendientes de análisis de cada uno de sus DPI. Es por ello que sugerimos, señor presidente, que el presidente de la Comisión de Educación
incorpora en el artículo 1 que el tiempo adecuado para esta moratoria debe ser no de 3, sino de 5 años, señor presidente. Pues recordemos que el tiempo mínimo que le toma a una universidad no es de 3 años, como aquí se ha dicho, sino de 5 años para obtener la autorización de funcionamiento. Ese es el promedio aproximadamente. Este periodo de tiempo va a permitir crear nuevas universidades cuando ya todas las hoy existentes tengan autorización definitiva o autorización provisional como mínimo. Asimismo, creemos conveniente que en este plazo de tiempo también debe suspenderse la creación y autorización de funcionamiento de facultades, escuelas profesionales, secciones de posgrado o universidades académicas de formación profesional para aquellas universidades que al momento de presentar su solicitud de creación y autorización no se encontraban acreditadas ante el CONAF. Un minuto para concluir. Un minuto. Por otro lado, creemos conveniente que en el artículo 2 debe disponerse que se restablecerá por un plazo de 1 año y a partir de la vigencia de la presente ley, lo dispuesto en el literal I del artículo 2 de la ley que crea el CONAFU. Esto con el objetivo que las universidades que se encuentran fuera o pendientes, las 28 universidades privadas que hace más de 2 años vienen tramitando su autorización de funcionamiento provisional, no se vayan a quedar de lado. Eso queremos que por favor, a través suyo, presidente, el presidente de la Comisión de Educación, lo pueda incorporar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el colega Camas, con su permiso. Con esa Camas. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la Comisión por haber dictaminado este proyecto de ley. Creo que es una oportunidad el día de hoy para poder aprobar este proyecto, porque sabemos exactamente que va a haber problemas graves. Así como el colega Rubén ha manifestado justamente el día de hoy, está en movilización, ha paralizado toda la ciudad de Juliaca, esperando que haya el inmediato funcionamiento de esta universidad. Han estado esperando 6 largos años para ver el funcionamiento correspondiente de esta universidad. La juventud estudiosa de zona norte de la región de Puno está altamente esperanzado. Entonces, señor presidente, colegas parlamentarios, yo quisiera solicitar y suplicar para que se apruebe este proyecto de ley el día de hoy, para evitar de esa manera, para que no haya conflictos, enfrentamientos, paralizaciones y protestas en estas regiones, porque esta región, prácticamente la Universidad de Juliaca, está esperando solamente el funcionamiento y ya tiene su PDI aprobado. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Un colega manifestó que todos los pueblos tienen derecho a la educación y a las universidades. Decirle que estamos completamente de acuerdo, pero también hay que manifestar que estos pueblos alejados y olvidados también necesitan de universidades de calidad, universidades donde egresen profesionales que el país necesita y no solamente egresen profesionales de nombre que muchas universidades, entre comillas, tan luego buscan el lucro para ellos. Si nosotros analizamos la universidad del país, es claro, y eso no lo podemos negar, existen universidades que en realidad están regadas por todo el país con el tema de las filiales. ¿Quién controla a estas filiales? Hay universidades que dan carreras a distancia, y no solamente carreras de letras, carreras de ciencias que tienen que ver con un laboratorio y con prácticas, lo hacen a distancias y sin embargo nadie tampoco controla ello. Si vemos los PDIs de las universidades y eso lo llevamos y lo contrastamos con la realidad de las universidades, vamos a encontrar que muchas de ellas que necesitan, por ejemplo, laboratorios, no tienen los mismos, no tienen equipos, no tienen instrumental, no tienen ni siquiera en realidad los laboratorios para prácticas que deben implementarse.
Estamos en unas universidades que de eso solo tienen el nombre. Y creo que quienes han visitado ellas son conscientes de esta realidad. Coincido plenamente con el colega Iberico en el tema de que no se trata del número de universidades, se trata de la calidad de las universidades. Hablamos, por ejemplo, que las universidades tienen que acreditarse. ¿Cuántas universidades se han acreditado? ¿Y en base a qué se acredita la que está acreditada? En base a los estándares que esa misma universidad se pone. Acá tiene que acreditarse las universidades en base a estándares internacionales que en el país no se está haciendo. Por lo tanto, presidente, yo solicito que este dictamen regrese a las comisiones con la finalidad, a la Comisión de Educación, con la finalidad de poder darle una mejor calidad y poner los candados necesarios para que estas universidades no sean solamente de nombres, sino realmente como la ley universitaria así lo pide, presidente. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Tiene la palabra el congresista Rosas. Gracias, presidente. Limitar la creación de universidades es inconstitucional, señor presidente, porque el artículo 18 de la Constitución dice las universidades son promovidas por entidades privadas y públicas, y entonces si se quiere promover las universidades no se puede restringir ni limitar. En segundo lugar, yo creo que las cosas se deben decir con claridad. Se habla de lo que dijo el Tribunal Constitucional como si fuera la última palabra infalible y que ahí queda. No, señores, porque los abogados saben que existe el overruling, que es cambiar de criterio. Entonces el Tribunal Constitucional puede cambiar de criterio de acuerdo a la realidad. Es más, vale la pena saber que un grupo de universidades con 5.000 firmas dijeron que es inconstitucional el CONAFU, en tanto se refería a la creación de filiales, pero de taquito, disculpen el término, ¿cómo se dice? El Tribunal Constitucional dijo que se limitara las funciones de CONAFU. Eso se debe saber y conocer. Por otro lado, se dice de que las universidades que funcionan son de mala calidad. Por supuesto, algunas de ellas pueden estar siendo de mala calidad, no lo negamos, pero ¿sabe qué? No se niega el hecho que dice que las universidades son autónomas y cierran sus puertas para que no les certifique la calidad. No es cierto, señores. ¿Sabe qué pasa? El CONEAU no tiene personales especializados y expertos. En segundo lugar, no tiene recursos, no tiene la instrumentalización. Preguntemos y averigüemos. Como no tiene, entonces no entra a las universidades para acreditar la calidad. ¿Qué entonces hace? Sencillamente es una acreditación tipo ISO 9001 y otros más. No es que las universidades se nieguen. A la universidad le conviene que le acrediten porque en el mercado de competencia quiere brindar calidad educativa para captar alumnos. Por eso, presidente, yo creo que no se puede limitar las facultades a la CONAFU y voy a proponer un texto sustitutorio que le voy a alcanzar al presidente de la comisión, donde dice: autorícese en el artículo 2, autorícese excepcionalmente por el plazo de 3 años al Consejo Nacional para Autorización de Funcionamiento de Universidades CONAFU para que evalúe y autorice a las universidades públicas y privadas que cuenten con el PDI aprobado en la fase de implementación a la fecha de vigencia de la presente ley. Las universidades privadas y públicas que no cuenten con el PDI aprobados a la fecha de la vigencia de la presente ley deberán seguir con el procedimiento de institucionalización que la nueva ley universitaria establecerá para tal fin. Ahora, presidente, para terminar, hay universidades que han sido admitidas a trámite y luego viene el PDI. Tampoco es cierto que el PDI es un papel. No, señores, con mucho respeto al presidente de la comisión, del donde yo formo parte como vicepresidente. No es un simple papel. El PDI les facilita que cada año se les supervise a estas universidades que están en creación, y si se limita el trabajo de la CONAFU a las universidades que tienen 3 o 4 años, entonces, ¿quién le va a dar la autorización definitiva? CONEAU no da la autorización, solo la acreditación de calidad. ¿Quién autoriza el funcionamiento de universidades? Es el CONAFU. Por eso, para terminar. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Por eso es que estoy presentando este texto sustitutorio para que se tome en cuenta y no se pueda restringir el avance de universidades. Termino diciendo lo siguiente. Hay muchas universidades buenas y conocidas, inclusive públicas, pero si uno visita sus laboratorios, tienen máquinas antiguas, y estas universidades nuevas que ya están funcionando tienen laboratorios y maquinaria de última generación. Equipos muy buenos que están sirviendo para la educación de los estudiantes. Por lo tanto, presidente, yo pido e insisto que al CONAFU se le dé autorización por 3 años más para que
no para recibir nuevos expedientes, sino para que terminen los que ya están. Se nos dice que se va a crear uno nuevo. ¿Sabe qué? La transferencia tiene que ver, se elige un presidente de la República y luego entonces se deja el cargo. Primero no se deja para luego tener un espacio y después elegir, porque así sí se destabiliza la educación en el país. Por eso, presidente, estoy presentando al presidente de la comisión este texto sustitutorio para que se tome en cuenta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosas. Tiene la palabra el congresista Belaunde. Gracias, presidente. Yo creo que el problema fundamental de este proyecto de ley es que tiene clarísimas señales de ser inconstitucional. ¿Por qué razón? Las universidades son promovidas, así lo dice el segundo párrafo del artículo 18, por entidades privadas o públicas. Y la ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. Eso lo dice el segundo párrafo del artículo 18. En el artículo 58 se dice: la iniciativa privada es libre. La iniciativa privada es libre. ¿Por qué entonces se le somete a una moratoria? Y hay otros artículos, por ejemplo el artículo 59, cuando dice: el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. Hay muchas universidades que están constituidas como sociedades anónimas, hay otras que son asociaciones privadas. Me refiero a las universidades privadas, no a las públicas. Garantiza la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas. Entonces, aquí se ve que hay una clara restricción. Ahora bien, en este proyecto, en el artículo segundo, como ya lo han dicho oradores, diversos congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra, se desprende claramente que esta autorización excepcional que está consignada en el artículo segundo y que se refiere solo a las universidades públicas es claramente discriminatoria, porque son las universidades públicas y las privadas que se encuentran en igual situación. ¿Por qué no se les puede dar la misma autorización? Ahí hay un defecto clarísimo, hay una discriminación clarísima de esa ley. Y finalmente, creo que ya lo ha dicho la congresista Marta Chávez, yo coincido con su criterio en este punto. Es una lástima que el congresista Daniel Mora no me esté escuchando. Es una lástima, pero ¿qué le vamos a hacer? Es pedir peras al olmo. Gracias. Este proyecto de ley es un pato cojo. Se da la moratoria por 3 años, que algunos quieren por 4, otros por 5, otros por 6. Pongamos 3 años. Y la pregunta es, ¿para qué? Para que termine con el salón. Se tiene que, para que termine, perfecto. Entonces digo, hay que terminar esta ley. Hay que terminar esta ley dándole un objeto. Esta ley está incompleta. Entonces se tiene que reestructurar el sistema de autorización de universidades públicas y privadas. Y yo creo que o se da un cuarto intermedio o regresa a comisiones, porque hay objeciones sustanciales a esta ley. Eso es lo que quiero decir, señor. ¿Quién me pide una intervención? El señor Burgos. Se la concedo si usted lo permite, dignísimo presidente. Congresista Carrillo. Ah, no, Carrillo. ¿No es Carrillo Burgos? Carrillo, está bien. Carrillo Cabero, muchas gracias, congresista. Carrillo Presidente, Cabero, que viene de la ciudad de Burgos, ¿no? Para concordar con el congresista,
que tiene muy buena memoria para asuntos geográficos e históricos. El otro día nos dijo de dónde provenía el congresista Mulder y ahora acaba de descubrir que yo vengo de Burgos. Presidente, para concordar efectivamente con el congresista Belaunde y agregar que efectivamente este proyecto colisiona también con otros artículos de nuestra Constitución, en concreto el artículo 2, a la asociación y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley, a contratar con fines lícitos siempre que no se contravengan leyes de orden público. En fin, colisiona con el derecho de libre empresa. Si nosotros pretendemos constituir una empresa, un negocio dedicado a la educación, estaríamos prohibidos y estaríamos colisionando con este articulado. Estamos totalmente de acuerdo, presidente, estamos totalmente de acuerdo con el diagnóstico. Por supuesto que hay problemas con la educación. La educación no es buena. Congresista Belaunde, la segunda interrupción puede tomarla también con esta cabina. Al señor Tejada, ¿no me pedía la intervención? Bueno. Congresista Carrillo. Congresista Belaunde, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Era para completar la idea. Por supuesto, coincidimos en el diagnóstico. La educación universitaria no es buena. Si competimos en los concursos internacionales, vamos mal. Pero no queremos, no pretendamos que ergo esos problemas son ocasionados por la exigencia del interior del país o de las otras universidades de reciente creación. Una cosa es el problema de las universidades, el sistema educativo, y otra cosa es el deseo que tienen los otros espacios de crear sus universidades. Entonces no podemos lamentablemente señalar que el origen de los problemas está ocasionado por la creación de nuevas universidades. O sea, seamos claros y concretos en ese sentido. No podemos definir los diagnósticos y achacarlos ese origen a los resultados que nosotros tenemos el día de hoy. Por eso me parece que debiéramos continuar discutiendo, que debiera regresar finalmente a la comisión para tener mejores elementos de juicio, porque primero colisiona y en segundo lugar no responde a las características que tiene en este momento la solicitud de nuestro país. Congresista Cánchez. Congresista Tejada insiste en la interrupción. Usted... Gracias, señor presidente. Me pido una interrupción. Bueno, le daré a uno de los congresistas de Cusco, que sería el señor Cohen, y a congresista Tejada. Congresista Tejada. Presidente, el Perú necesita una reforma universitaria. El Perú fue parte del movimiento de reforma que se originó en Córdoba en la primera década del siglo XX. Y esta fue una reforma profunda, de la cual salieron además personajes muy importantes para la vida política del Perú, como Aya de la Torre, y que influyó a personas que, si bien no estaban dentro del ámbito universitario, se nutrieron mucho de estas ideas, como José Carlos Mariátegui. En este momento, si queremos hablar de la moratoria, no es solamente por un tema de calidad, sino debe ser pensando en una segunda reforma universitaria, que es fundamental, porque el tipo de universidad que queremos crear está directamente relacionado con el tipo de sociedad que imaginamos para el futuro. Y ahora estamos pensando en una sociedad donde se innova, donde se investiga. Y la universidad tiene justamente tres funciones: la proyección social, la formación y la investigación. Y nuestra legislación universitaria data de cerca de 3 décadas atrás. La ley 23733, que ha sido modificada en algunas oportunidades en la época del fujimorismo con el decreto legislativo 882, que introdujo esta figura de la universidad privada con fines de lucro, el decreto 739, que estableció algunos condicionamientos para la gratuidad de la universidad. Congresista Cánchez. Congresista Cova, segunda y última interrupción. Señor presidente, claro que necesitamos una reforma universitaria de fondo, pero vuelvo a señalar, señor presidente, negándole el derecho legítimo a los pueblos del Perú de la posibilidad de tener y contar con su universidad, no se va a solucionar el problema.
El problema de fondo, señor presidente, del cual es responsable también nuestro Congreso y los anteriores Congresos, es no haber implementado mecanismos rigurosos de evaluación, de calificación de los expedientes. Ese es el tema de fondo. Y por eso, públicamente, señor presidente, solicito que este tema vuelva a comisión nuevamente, y si tenemos 20 o 30 expedientes de un conjunto de regiones iguales solicitando la creación de nuevas universidades, creo que lo que corresponde en este momento, señor presidente, es implementar mecanismos de evaluación, de calificación muy rigurosos para que finalmente no sean 20 o 30 los que califiquen. Puede iniciar con esta Ganchis. Señor presidente, ya he dado las 2 interrupciones, pero no sé si le puede dar una tercera por excepción al congresista Portugal. No, bueno. Señor presidente, después de haber escuchado a los colegas congresistas, yo tengo una preocupación. Es una preocupación que no vayamos a estar creando conflictos sociales, porque hay pueblos, como ya lo han dicho acá algunos congresistas, como Chota, Juliaca, Cañete, el día de mañana van a estar contentos. Pero ¿qué pasa con aquellas universidades que no han completado su PDI? Van a tener que esperar un año, van a tener que esperar más. Y ya lo han dicho, hay pueblos, como lo dijeron de Juliaca, que están ya afuera. Hay juventud que espera sus universidades. Y eso, mi preocupación es que no vayamos a estar creando, señor presidente, conflictos sociales el día de mañana, porque si todos tienen una esperanza de tener una universidad, nosotros vamos a darle a un grupo, pero ese segundo grupo que todavía no tiene el PDI, mañana se van a sentir frustrados. Yo creo que acá ha habido también congresistas, colegas congresistas que han hablado, señor presidente, de que a veces las universidades no están sacando buenos profesionales. Nosotros escuchamos a muchos y miles de ellos que se convierten en taxistas, estudian en ciertas universidades que no son de calidad educativa, y es por eso que nosotros debemos apostar a tener excelentes profesionales. El día de ayer, la Comisión de Producción, estuvimos una sesión en Villa El Salvador. ¿Y qué dijeron en Villa El Salvador? Y aquí estoy de acuerdo con el congresista Salazar. En Villa El Salvador nos dijeron esos microempresarios nos dijeron que necesitaban técnicos altamente calificados, señor. Apostemos por una tecnología de jóvenes que con 2 o 3 años van a salir altamente calificados. Villa El Salvador nos los pedía ayer a gritos. Nos decía, ¿por qué no crear institutos tecnológicos? ¿Por qué solamente apostar por universidades? Y ellos mismos nos decían que un técnico, por ejemplo, un electricista altamente calificado, actualmente puede ganar de 3 a 5 mil soles mensuales. Y no los hay en el Perú. Antiguamente los que hemos podido estudiar en colegios técnicos o en colegios religiosos, la secundaria técnica, sí se creaba, sí teníamos, digamos, técnicos de alta calificación. Hoy día la tecnología está avanzando bastante. Yo creo que por eso que estoy de acuerdo con el congresista Salazar, en el sentido que debemos apostar, digamos, a tecnologías de tecnología media pero altamente calificado. Hacerle caso a esos empresarios que necesitan técnicos para que el Perú también siga avanzando. Creo que por ahí está, debemos comenzar. Por ahí está de capacitar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes en la secundaria para poder salir adelante. Y no creemos conflictos sociales. Yo espero que hoy día tengamos, digamos, la suficiente fuerza para decir... Congresista Galarreta. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Portugal. La segunda me la da a mí, a ver si tengo más tiempo. No, mentira. Congresista Portugal. Gracias, congresista Galarreta. Presidente, es cierto. No vamos a decir que en el país tenemos mala y buena educación. Los hay. No tenemos solamente buena ni solamente mala. No podemos decir 2 discursos, presidente. Empezamos diciendo que hay que atender a los pueblos olvidados que necesitan su universidad y luego decimos que vuelva a la comisión. El hecho de que algunas no han obtenido su PDI no es culpa de los que han obtenido. Este proyecto, presidente, se está viendo desde el mes de mayo de este año y no es culpa
ni de la comisión ni de los congresistas es que el CONAFU cumplió su tiempo de vigencia. Lo que ahora se está tratando es proyectos de ley ampliando la vigencia del CONAFU para atender a quienes están esperando en la sala de espera para obtener su autorización y de una vez por todas funcionen estas universidades. En ese sentido, presidente, nos oponemos a que esto retorne a la comisión y en su momento se lleve a cabo la votación. Congresista Galarreta puede iniciar. Muchas gracias, presidente. Presidente, más que todo quiero participar tratando de poder dar vueltas a algunas ideas que creo que son importantes. Primero, presidente, que no es la educación universitaria o la universidad la que está en situación calamitosa en el Perú. Es la educación superior. Es decir, primero el concepto está mal manejado porque ya la reforma que tenemos que orientar es a la reforma de la educación superior, como funciona en otros países. Es decir, países donde los alumnos pueden ingresar por un instituto y llegar al más alto nivel académico si sus condiciones le permiten, donde uno abre la cancha para no importa dónde ingresas, todos pueden llegar al más alto nivel académico si es que sus condiciones académicas se lo permiten. Y es un primer tema que me gustaría ingresar al debate. El segundo tema, presidente, si bien es cierto, la situación de la educación con universidades buenas, regulares y muy malas, no es el Tribunal Constitucional del que hacía referencia el congresista presidente de la Comisión de Educación, el congresista Mora, que plantea la necesidad de una superintendencia de educación superior, sino es el proyecto educativo nacional, presidente, que lo ha aprobado el Acuerdo Nacional y que es la única herramienta gubernamental que va hasta el 2021. El proyecto educativo nacional ya habla de una superintendencia nacional y ya habla de un organismo nacional de supervisión de la calidad. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional de Rectores ha fracasado en su objetivo. La Asamblea Nacional de Rectores, y con todo respeto, es un gran club de personas de buena voluntad, pero que no tiene la más mínima condición de poder, por ejemplo, fiscalizar varias denuncias de corrupción, tanto universidades públicas o privadas. Entonces, mi primer tema, presidente, que me gustaría añadir, ojalá que me dé unos minutos más, es por dónde estamos enfocando el problema. El problema lo estamos enfocando y ojo con el tema constitucional de la libertad y la iniciativa privada, por prohibir, que si es eso, pues estamos de acuerdo, pero estoy tratando de analizarlo, prohibir la iniciativa privada por 3 años. ¿Cuántos años existe el CONARE? ¿Cuántos años existe el CONAU? ¿Y cuánto se ha avanzado? Bien lo dijo la congresista Marta Chávez, en esta norma que se está planteando en esos 3 años, se está obligando a por lo menos algunos indicadores que nos permitan saber que dentro de 3 años, si me permite, señor, hay un poco de bulla, no puedo continuar, dice el presidente de la Comisión y el presidente de la Comisión de Educación, si en estos 3 años de moratoria nosotros vamos a lograr que el Estado, porque el problema no es finalmente quién presenta una universidad, el problema es el Estado, ya sea universidad pública o ya sea el Estado en la incapacidad de evaluar bien una universidad privada. En una economía social de mercado, señor, el mercado saca las malas universidades privadas. El mercado tendría que sacarlo, el Estado debería regular, pero una ley prohibir, lo dejo a la inquietud. Como punto tercero, presidente, si lo que nosotros queremos es elevar la calidad educativa, porque hoy día hay muchas universidades malas, si me permite un minuto, la moratoria, y lo pregunto de buena voluntad, la moratoria no deja más bien durante 3 años un mercado cautivos a aquellas universidades malas que existen. Para terminar. A ver, pregunto si, mirándolo de otro enfoque, si mañana quisiéramos más bien convocar a una de las mejores universidades extranjeras que venga a competir al Perú y ya está prohibido, durante 3 años, ¿cuántos alumnos universitarios hay cada año nuevos en el mercado? ¿A qué universidades van a ir? ¿A las buenas, a las regulares y a las malas que ya están en el mercado? Entonces, hago esta reflexión, presidente, porque yo no estoy muy seguro y todavía no termino de estar convencido si es que estamos yendo por el lado correcto de la moratoria secas, sin ninguna indicación de que el Estado durante esos 3 años se ponga de una vez al nivel de poder evaluar la calidad educativa, donde alguien lo debe haber dicho en el debate hace un rato, donde el Estado otorga títulos a nombre de la nación. En cualquier país del mundo desarrollado, presidente, así venga de cualquier universidad, tiene que rendir un examen del Estado.
donde si lo aprueba el Estado le dice tome el título a nombre de la nación, si no lo aprueba tiene el título a nombre de la Universidad X. Entonces, presidente, yo creo que acá todavía, me parece, debería debatirse y debería ahondarse unos criterios. Para empezar, yo estaría dedicándole todo este tiempo que tenemos, ya 1 año y medio, a este nuevo gobierno y los 5 años anteriores, a hacer una reforma de la calidad de la educación superior. Congresista Wong. El congresista Galarreta le pide una interrupción. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Wong. Presidente, en el gobierno pasado, y parece que en un momento acá no se quiso ver así, pero fue un buen paso, fue la ley de la carrera magisterial. El siguiente gran paso, bueno, ahora habido algunas correcciones, algunas mejoras, pero realmente es 80% de la ley anterior. El segundo gran paso, presidente, y está en el proyecto educativo nacional, que ojalá todos los tuvieran a la mano, está la gran reforma de la educación superior. Y vuelvo y termino con esto. No sé si el tema de la moratoria ahorita, sin ninguna indicación adicional sobre el tema de la superintendencia, del organismo regulador, de la calidad educativa, sobre mirar la educación superior, no solamente universidades, sino institutos, los que hablan de técnicos, porque no es una ley la que va a obligar a los jóvenes a que vayan a institutos. Es, por ejemplo, a los que a algunos no les gustan, cómo promover la inversión privada en centro de educación técnica privada, a nivel de tributación. Entonces, es un tema más completo y no quiero y no me gustaría que vayamos por el lado más fácil de decir vamos a una moratoria secas sin ningún tema adicional que permita realmente el objetivo de fondo que creo que todos buscamos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Wong. Puede iniciar con esta Wong. Gracias, presidente, colegas parlamentarios. Yo creo que el gran secreto de los países en desarrollo es que llevan estadísticas firmes y sólidas. ¿Qué nos dicen las estadísticas internacionales? Ya lo expresó el presidente de la Comisión de Educación. La evaluación de Shanghái dentro de las 300 mejores universidades del mundo solamente figuran 4 latinoamericanas. En la evaluación de Inglaterra solamente de las 200 figuran 2 universidades latinoamericanas. La de Estados Unidos igualmente figuran 2 universidades latinoamericanas, por lo cierto ninguna peruana. Quiere decir que no lo que queremos es tener cantidad, lo que necesitamos es calidad. Y la realidad es bastante triste. Nosotros tenemos 880.000 universitarios, cada año egresan 120.000 profesionales. ¿Cuántos tienen trabajo? Solamente 60.000. ¿Cuántos tienen que emigrar al extranjero? 10.000. Quedan 40.000 que desarrollan otras actividades por la cual fueron formadas. Yo creo que es el anhelo, el deseo de que todos tengamos en nuestros lugares de origen una universidad. Pero hay que ser realistas. Las universidades deben ser de acuerdo a las necesidades del país. Actualmente los países en desarrollo han detenido la formación de universidades. ¿Qué es lo que proponen ahora? Institutos tecnológicos, ciencia e investigación, porque la tecnología es lo que nos va a dar desarrollo, nos va a dar mano de obra. Un ingeniero indudablemente que va a dar desarrollo para 15, 20 personas, mientras las profesiones liberales no dan más fuente de trabajo que muchas veces la que personalmente lo desarrolla. Entonces yo creo, señor presidente, a través de sus colegas, que no necesitamos más universidades. Hay que ser, por más triste que pueda ser la realidad, ya tenemos suficiente. Tenemos 75 universidades, que si nosotros también por estadística sabemos por nuestra población de los 30 millones, estamos en exceso. Si a eso le queremos añadir más universidades, indudablemente que no vamos a tener resultado. Ahora, la mejor inclusión social que hacen los países en desarrollo es que las universidades estatales son las que tienen la mejor capacidad de dar el aprendizaje. Nosotros apoyemos a nuestras universidades públicas para que puedan tener un mejor desarrollo. Porque es triste, presidente, que nosotros, a pesar de necesidades, cuando se forman y se constituyen en buenos profesionales, lo primero que es salir del país. Para terminar con esa Wong. En el país. Por eso, presidente, yo creo que consideramos que para un mejor estudio, una mejor evaluación,
que volvamos a la Comisión de Educación para que se haga un estudio más profundo y sobre las verdaderas necesidades que pueda tener el país. Gracias. Gracias, congresista Wong. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Al voto. Presidente de la comisión, congresista Mora. Señor presidente, después de este debate amplio, contradictorio muchas veces, hemos recogido algunas sugerencias. Primero, todas las intervenciones de los señores congresistas, debo indicar que este tema ha sido bastante estudiado desde la anterior legislatura. La anterior legislatura se dio la ley para ampliar un año para autorizar al CONAFU el funcionamiento de la autorización provisional para las universidades públicas y privadas. Ese plazo venció en julio de este año. En ese año solamente se acreditaron 7 universidades privadas, se le dio autorización provisional. Quiere decir que a partir de ese momento corren 5 años de evaluación del CONAFU y se autorizaron 2 universidades públicas con 5 años de evaluación que continúa haciendo el CONAFU hasta su autorización definitiva, que no la puede dar el CONAFU por sentencia del tribunal. En ese tiempo se va a trabajar una ley para que el CINEACE o otra autoridad, como una superintendencia que recomienda el Tribunal Constitucional, pueda realizar esta tarea. Hemos recibido también la recomendación, por ejemplo, de la doctora Marta Chávez. La doctora Marta Chávez ha indicado, y creo que con mucha razón, que debe agregarse un artículo que diga la finalidad de la moratoria. Y es cierto, por más que en mi intervención, en la justificación de este proyecto, yo mencioné que la moratoria tenía un fin específico, de elaborar todas las leyes o normas necesarias para presentar una ley de una nueva universidad peruana. Asimismo, en la moratoria, para la moratoria hemos considerado las opiniones que han dado diversos congresistas para que en lugar de 3 años de moratoria se dé 5 años de moratoria. Y debo precisar que acabo de recibir un mensaje del CONAFU que, entre otras cosas, en ese orden de ideas, dice dotar a la universidad peruana, la moratoria es para dotar a la universidad peruana de leyes que impulsen a participar de un desarrollo integral del país, que le den garantías de orden y seriedad, que permita una sólida formación académica universitaria con verdadero énfasis en el desarrollo de la investigación, impulso a la ciencia y tecnología, se exija calidad académica y se propicie un inmediato y verdadero proceso de acreditación. Existe el CINEACE, que se encarga de evaluar y acreditar a las universidades o a las facultades. ¿Cuál es el problema? Que hay que modificar el artículo 18 de la Constitución, porque en base a la autonomía normativa de gobierno, académica, administrativa y económica, las universidades solamente pueden ser supervisadas, evaluadas o acreditadas a solicitud de ellas y en forma voluntaria. Tendríamos que modificar ese artículo que está previsto en esta comisión para incluir en ese artículo de la Constitución que las universidades públicas y privadas deben ser evaluadas y acreditadas por un organismo supervisor. ¿Por qué? Porque así como el Estado les da los recursos para que funcionen, tiene todo el derecho de ver cómo se emplean esos recursos y qué tipo de profesional está sacando esa universidad. En consecuencia, en el nuevo texto estamos considerando la moratoria de 5 años. Asimismo, el CONAFU concluye. El CONAFU está de acuerdo con la moratoria de creación de universidades por un periodo de 5 años, comprometiéndose a apoyar al Poder Legislativo para establecer un nuevo modelo universitario basado en el desarrollo de la ciencia, tecnología e investigación, así como en la calidad universitaria, para que las universidades sean un impulso de desarrollo del país.
Asimismo, se ha recogido la recomendación del congresista Bengolea y otros señores congresistas, que Yeude Simón, entre otros, en que en el artículo 2, autorización de funcionamiento de universidades públicas con PDI aprobado, dice: autorízase excepcionalmente por el plazo de un año al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades para que autorice, evalúe a las universidades creadas por ley con PDI aprobado y en fase de implementación. Es decir, se deja abierto, no se dice a partir de la vigencia de la presente ley, sino se deja abierto ese año para que en ese año se implementen todas las universidades que tengan la posibilidad de tener su PDI aprobado y estar en la fase de implementación. En esas condiciones, señor presidente, pido pasar a voto el texto sustitutorio presentado y aclarar una vez que si esto regresa a comisiones, ninguna universidad nueva podría ser aprobada. Así es, porque así está normado por la ley y ya terminó la ley anterior. Pido que se someta a votación el presente texto, señor presidente. Bien, congresista Mora, le solicito que remita el texto. Congresista Simón, ¿mantiene su cuestión previa? Presidente, hemos llegado a un consenso, ¿no? Pero la propuesta es hablar de universidad pública y universidad privada. Creo que eso es lo que hemos entendido, ¿no, congresista Mora? Estamos hablando de la universidad pública y la universidad privada. Congresista Mora, para precisar, y nos envía el texto. Sí, señor presidente. A solicitud del congresista Yeude Simón, Alberto Bengolea y otros de la bancada de Gana Perú, se quitó solo a las que dice solo a las universidades públicas y solamente hemos puesto autorización de funcionamiento de las autoriza a las universidades en general creadas por ley. Congresista Simón. Presidente, yo creo que no tendría por qué haber ninguna cuestión previa ni pedir que regrese a comisión. Bien. Retiro la cuestión previa, sí. Muy bien, retira. Entonces, marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Guaire, precise, por favor. En el segundo artículo estamos hablando, cuando dice de fase de implementación, solamente de 4 universidades, señor presidente, y no estaríamos hablando en sí de las universidades. ¿Por qué no dejamos abierto para que normalmente los CONAFO siga implementando, siga autorizando durante ese año, ¿no? Yo no entiendo por qué nos tenemos que oponer a ello. Por eso, por un año, pero solamente está hablando de las universidades que están en fase de implementación. Congresista Mora, precise, porque además el único que puede recoger es el presidente, congresista Guaire, ¿eh? Presidente, yo quisiera aclarar una vez más. Todas aquellas universidades que han sido creadas por ley y que el CONAFU ha admitido su solicitud, siguen sus procesos. El tema está que una universidad que haya sido creada ahora, van a tardar 3 años en darle su autorización provisional en promedio y 5 años para darle su autorización definitiva. Esa es la experiencia del CONAFU, es decir, 8 años. El CONAFU sigue evaluando a todas las universidades que han sido admitidas sus solicitudes. La moratoria es para aquellas que comienzan a partir de esta ley presentar trámites para creación de nuevas universidades. En este momento hay 67 universidades, proyectos, universidades privadas que están solicitando admisión. Nosotros tenemos 19 proyectos de nuevas universidades públicas. Entonces, si seguimos sumando, más de 100 universidades, de las cuales 63 han sido desechadas por el CONAFU. El tema simplemente es darle el año de plazo y a dejar abierto para aquellas universidades, según lo que han propuesto, que tienen su PDI aprobado y están en fase de implementación, puedan ser autorizadas en ese año. Eso apertura a más universidades. Y las otras siguen su proceso. Le aseguro al congresista Casio que la universidad que se ha creado recién este año no va a llegar ni siquiera a tener su PDI aprobado en 1 o 2 años.
Bien, congresista Mora nos envió el texto. Congresista Rosas, preciso porque el único que puede admitir es el presidente. Gracias, presidente. De manera muy precisa. Solo quisiera preguntar al congresista Mora, que nos ha leído un comunicado que le ha mandado CONAFU. Solamente quiero preguntarle quién firme ese comunicado o esa carta, porque acabo de tener comunicación con el señor Reategui de CONAFU, dice que no ha firmado. Me gustaría saber quién firma eso para que no nos dejemos sorprender que CONAFU está pidiendo la moratoria no solo por 3, sino por 5. Por favor, sería tan amable por su intermedio, presidente, que nos precise quién firma ese comunicado de CONAFU, por favor. Congresista Mora. Presidente, independiente de este pronunciamiento que ha hecho el Consejo Nacional de la Autorización de Funcionamiento de Universidades del 18 de abril del 2012, ¿no? Entonces, es un pronunciamiento que hizo el CONAFU y que apoya la moratoria por 5 años. Es 18 de abril del 2012. Porque cuando se crea el año pasado, se da la ley de nuevamente dar un año de plazo de funcionamiento, el CONAFU saca un pronunciamiento en que recomienda a los 5 años de moratoria. Pero aparte de ello, tanto el señor Bedoya, otros congresistas, el congresista León y otros congresistas más han propuesto que sea 5 años de moratoria, igual en la bancada de Gana Perú. Entonces, ese es el tema, y CONAFU simplemente es una referencia del año pasado, de este año, cuando estaba en pleno proceso de funcionamiento el CONAFU para un año más de autorizaciones. Eso es todo, presidente. Yo ruego a usted, voy a hacer alcanzar el texto para que se someta a votación. Bien, marcar asistencia para proceder a votar. Congresista Mora, nos remite el texto para ser leído por el relator. Siendo las 10:53 de la noche, el presidente del Congreso de la República acaba de enviar a que se llame la asistencia respectiva a todos los parlamentarios para posteriormente someter a voto el proyecto de ley que ha presentado la Comisión de Educación. Con respecto a la moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un periodo de 3 años, pero sin embargo el presidente de la Comisión de Educación, el congresista Daniel Mora, ha señalado que este texto sustitutorio va a ser cambiado por 5 años de acuerdo a lo que ha determinado la CONAFU según el comunicado o el documento que ha mostrado a todos los parlamentarios. 22:54. Escuchemos el texto sustitutorio. La moratoria de creación de universidades públicas y privadas por un periodo de 3 años. Artículo 1. Moratoria para la creación de universidades públicas y privadas. Establezcase la moratoria de 5 años que impida la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas. Asimismo, suspéndase por el mismo periodo la creación de filiales de universidades públicas y privadas creadas bajo cualquier modalidad permitida por ley y el ingreso en la modalidad de educación a distancia o cualquier otra modalidad similar a las universidades públicas y privadas. Artículo 2. Autorización de funcionamiento de universidades públicas con PDI aprobado. Autorízase excepcionalmente por el plazo de 1 año al Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades CONAFU para que evalúe y autorice a las universidades creadas por ley que cuenten con el proyecto de desarrollo institucional PDI aprobado en la fase de implementación. Artículo 3. Finalidad de la moratoria. La finalidad de la moratoria para la creación de nuevas universidades es permitir que se replantee la política de la educación superior universitaria y se exprese en una nueva legislación de la educación universitaria, en el marco de un sistema de educación superior que establezca requisitos de creación y funcionamiento de universidades debidamente acreditadas y certificadas que garanticen calidad, investigación y vinculación con las necesidades del desarrollo del país. Daniel Mora Ceballos, presidente de la Comisión de Educación.
A ver, una aclaración, el congresista Chávez y el congresista Bedoya. Mientras cerramos asistencia. Por favor, si me puede escuchar el presidente de la Comisión de Educación, cuando se ha leído el artículo 2, se ha modificado, en lugar de poner universidades públicas y se deja de lado las privadas, se pone universidades creadas por ley, que es lo mismo. Solamente las universidades públicas son las creadas por ley. No hay universidades privadas creadas por ley, señor presidente. Se está dejando ojo a más de un centenar de miles de estudiantes que están hoy estudiando en universidades privadas que tienen autorización provisional de funcionamiento y que están en ejecución y evaluación de sus programas de desarrollo institucional, por favor. O de repente he escuchado mal, por favor, y que vuelvan a leer el artículo 2. Gracias, presidente. Bien, congresista Bedoya, precise. Señor presidente, una precisión. Cuando el señor relator ha dado lectura al texto sustitutorio, al dar cuenta del artículo 1, hay una discrepancia entre el encabezamiento o enunciado del artículo y su contenido. El encabezamiento se refiere a una moratoria de 3 años, mientras que el artículo en su desarrollo hace referencia a 5 años. Creo que hay que rectificar el encabezamiento que responde al proyecto original. Bien, congresista Ramírez. Hola, señor presidente, también el artículo 2, sea autorización de funcionamiento de universidades públicas con PDI aprobado, o sea, y el contenido del artículo 2 también se refiere a universidades privadas. Entonces yo creo que también hay que tener cuidado ahí. Yo pienso, señor presidente, que es necesario un cuarto intermedio para poder consensuar bien el artículo 2. Congresista Mora. Presidente, se toma la observación hecha por la congresista Marta Chávez, congresista Bedoya, en el sentido que había habido una equivocación, un error, en lugar de poner 3 años, los 5 años. Y yo quisiera aclarar que las universidades que están funcionando actualmente con autorización profesional continúan funcionando. No impide para nada esto. El CONAFU sigue su